Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy estamos a punto de votar uno de los presupuestos más comentados y criticados. Esto por la severa crisis en que se encuentra Costa Rica y que se agrava con la pandemia del COVID-19. Este es un presupuesto ampliamente emocionado, con un informe negativo de mayoría y un malestar generalizado por parte de este Congreso y por parte del país. Al observar la poca voluntad del gobierno en el recorte del gasto y su interés superlativo por seguir poniendo cargas impositivas sobre los hombros de las y los costarricenses. Si revisamos lo sucedido en la discusión a lo interno de la Comisión de Hacendarios, podemos observar una serie de elementos que van en detrimento de un presupuesto correcto, así como no se visualiza una relación clara entre el presupuesto y las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y su metodología específica, al no detallarse cuáles programas concretos se están financiando con este nuevo presupuesto por parte de cada una de las entidades y ministerios del gobierno con el detalle que corresponde. Por otra parte, existe disparidad entre los rubros que representa cada entidad del Estado en este presupuesto, elemento que me preocupa enormemente al no haber claridad y transparencia en los montos y en los números que corresponden. Es alarmante, además, observar el incumplimiento que se dio por parte de la mayoría de las entidades del gobierno de los lineamientos que dio el propio Ministerio de Hacienda, los cuales ni ellos mismos cumplieron en cuanto a los rubros del presupuesto que debían recortarse como instrucción expresa desde Casa Presidencial. El Ministerio de Hacienda le instruyó a todas las entidades una metodología para entregar sus presupuestos, la cual no cumplieron en lo absoluto. Esto lo podemos comprobar al revisar los títulos presupuestarios, donde se observa con mucha claridad que las subpartidas referentes a las becas y a las consultorías, entre otras, debían tener rebajas sustantivas y esto no se respetó ni se aplicó conforme fue solicitado. También se evidenció un pésimo manejo de la información a lo interno de las propias instituciones, al no seguir ni las regulaciones que se dieron para la construcción de un presupuesto mucho más reducido y ajustado, disminuyendo todos aquellos aspectos en los cuales se pudieran hacer rebajas para contribuir al recorte del gasto público y entregar un presupuesto más acorde a la crisis financiera que vive Costa Rica. Recordemos, compañeras y compañeros, que el presupuesto va mucho más allá de una ley especial, de naturaleza especial y por lo tanto una ley contable. El presupuesto debe ser concebido como un mecanismo de desarrollo integral en las áreas más trascendentes que requiere una sociedad, como son la salud, la educación y la seguridad, entre otros. Es una de las herramientas fundamentales con las que cuenta el Poder Ejecutivo de un país para ejercer su trabajo y por lo tanto debe hacerlo de forma correcta y afinada. Repasemos un poco lo sucedido. En la Comisión de Hacendarios se recibieron 24 jerarcas para revisar en conjunto los objetivos en esta coyuntura sanitaria, fiscal y que es absolutamente apremiante. Pero esto fue totalmente insuficiente, ya que la realidad de sus presupuestos no rimaba con el discurso que trajeron a la comisión. Este presupuesto asciende a más de 11 billones de colones, de los cuales un 45% pretenden ser financiados con ingresos tributarios y un 55% se pretenden financiar con emisiones de deuda nueva, que pagaremos todas y todos los costarricenses. Esto es algo imperioso y crítico. Por cada colón que se recibe, se pretenden gastar 2,2 colones. La deuda pública
le cuesta al país más de 13.000 millones de colones por día. El 71% son para gasto corriente o consumo y solo el 5% es para gasto social o infraestructura. 3 siguen siendo los principales rubros: deuda pública, transferencias y remuneraciones. Todo lo anterior evidencia un serio problema estructural de las finanzas públicas, que dentro de sus debilidades están inconsistencias y carencias que se repiten todos los años. Esto solo evidencia que se necesita fortalecer la rendición de cuentas y una correcta ejecución de los presupuestos anteriores. Por esa razón, compañeras y compañeros, presenté un proyecto para que las auditorías de las instituciones públicas formen parte de la Contraloría General de la República, con la intención de que se pueda dar una supervisión más objetiva y, por supuesto, un mejor seguimiento a la ejecución presupuestaria. Además, existe una desvinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y con la deuda pública. No hay objetivos estratégicos en muchas de estas entidades públicas, llevando a entregar informes débiles y sin clara ejecución presupuestaria. Esto es muy importante, que se dé esa claridad y que se dicten esos parámetros que deben cumplirse para entregar esos informes con mayor firmeza. Hay una ausencia parcial de indicadores y metas de desempeño, así como la gestión de las entidades públicas también está débil en esos aspectos. La cantidad de metas no son suficientes, aunque existen programas presupuestarios también sin indicadores, se limita la información cualitativa adicionalmente y cuantitativa de la rendición de cuentas, y de contar con un control cruzado, claro y oportuno. Tenemos también una gran carencia en la cual no hay control de parte del gobierno central. Aquí es donde yo me pregunto, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está ese líder que tiene que tomar decisiones para llevar a un país a un buen puerto? La acción política del presidente de la República es fundamental en esta coyuntura, pero no hay señales de nada. ¿Qué puede hacer el señor Carlos Alvarado? Bueno, aquí le vamos a dejar algunas sugerencias. Señor presidente, ordene los procesos de reorganización sectorial para racionalizar y disminuir los gastos. Establezca la rendición de cuentas para mejorar la eficiencia y racionalidad en el gasto de cada partida y su partida presupuestaria. Ordene procesos de reingeniería institucional para incrementar la eficiencia y disminuir los costos de operación en la producción de bienes y servicios. Establezca prioridades políticas y programáticas y metas para el gasto en las regiones y en los sectores. Esto es sumamente importante. Utilice los entes rectores de cada uno de los sectores y, por favor, importantísimo y fundamental, acelere el proceso de reingeniería de la deuda pública. Este presupuesto no fue hecho pensando en la crisis sanitaria, ni mucho menos en la crisis fiscal en la que nos encontramos. Lo acordado en las rebajas no se dio y, por el contrario, los incumplimientos por parte de las entidades en las partidas que debían rebajarse se incumplieron también. Existe además otro problema latente, porque se incluye en este presupuesto a los órganos desconcentrados, aunque haya claramente una duplicidad de funciones, cuando debería ser la cabeza de los ministerios quien maneja estos temas y con ello poder recortar el gasto. La inercia y cómo nos conciben fuera del país sigue siendo también un problema alarmante que debe enmendarse a la brevedad. Mientras que esta compleja realidad sucede, son los partidos de oposición, compañeras y compañeros, los que estamos tratando de reducir los gastos del presupuesto 2021 y, por su parte, el presidente de la República, en lugar de enmendar su imagen económica hacia afuera, de forma irresponsable, se presenta ante la opinión pública haciendo lo que más le ha gustado en todo este periodo de administración: pedir más impuestos. Y además, mientras que en la Comisión de Hacendarios se estaba tratando de consensuar mociones de recorte presentadas por la oposición,
Tuvimos una férrea oposición de la fracción del PAC, obstruyendo a muchas de estas mociones y cada una de las cuales fueron presentadas con la intención de hacer recortes racionales del presupuesto. Es claro, compañeras y compañeros, que en la discusión de este presupuesto en el seno de la Comisión de Hacendarios, la administración Alvarado Quesada no hizo un esfuerzo por generar las decisiones para entregar recortes concretos y llegar a consensos oportunos en el Congreso en el marco de la crisis financiera que vive el país, hoy ampliada también por la situación sanitaria y la ausencia de una verdadera reactivación económica por parte del gobierno. Ejemplo de ello lo podemos evidenciar claramente en los resultados que el Ministerio de Hacienda suministró a esta diputada. Al cierre del año 2019, posterior a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y antes de la pandemia, los ingresos totales como porcentaje del Producto Interno Bruto se incrementaron, pasando de un 14,2 a un 14,8. Hubo una leve mejora de 406.320 millones, es decir, más o menos 5.000 millones en el 2018 y pasa a 5.300 billones en el 2019. Sin embargo, el gasto total también se incrementó muy por arriba de esas cifras, de un 20% del PIB en el 18 a un 21%, un 21,7% en el 19, lo cual incrementó el total de los gastos por 6.995 del 18 a 7.880 en el 19, o sea, 885.000 millones más. Habíamos recuperado 406.000 millones, pero gastamos 885.236. Entonces, de ahí quedó el hueco igual de grande. Compañeros, queda totalmente evidenciado que el Poder Ejecutivo, de previo a la difícil situación imperante por concepto de la pandemia, no había presentado ante este Parlamento un plan debidamente estructurado en la contención y disminución del gasto. En cumplimiento con el mandato constitucional y como diputada que forma parte de la Comisión Permanente del Control del Ingreso y Gasto Público, he revisado los informes emitidos por el Departamento de Análisis Presupuestario de este Parlamento y la información adicional que solicité a los departamentos de auditorías internas de las instituciones públicas respecto a los niveles de ejecución presupuestaria anual, tomando como base los años 2018 y 2019. Esta gestión dio como resultado que muchas instituciones al cierre anual presentaban altos niveles de su ejecución presupuestaria y muchas de estas instituciones continúan transfiriendo recursos económicos a otras entidades y órganos beneficiarios que presentan altos niveles de superávit, pese a tener la responsabilidad de velar por la ejecución de programas sociales de vital importancia. He presentado mociones recortando el monto asignado a algunas instituciones en forma justificada para su valoración ante la Comisión de Hacendarios, orientadas a la disminución de los recursos que se destinan a algunas partidas presupuestarias, tomando como base esa investigación y análisis, no solamente el objetivo de la razón de ser las entidades del Estado necesarias para que se ejecuten los recursos con eficiencia, sino por la importancia y el impacto que tienen los mismos en la sociedad. Por ejemplo, cito el Patronato Nacional de la Infancia, que demostró en los últimos años una ineficiencia evidente en la administración de los recursos, mostrando un superávit por el orden de los 17.251 millones del periodo 2017 a 35.000 millones, casi el doble en el 18, y vuelve a incrementar a 38.000 millones en el 19. Estos son montos que son inaceptables en una institución de este tipo. La Contraloría General de la República nos manifestó su opinión adversa en la Comisión de Ingreso y Gasto, indicando que los estados financieros examinados del PANI no representaban razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera y los resultados de las operaciones de esta institución.
Por su parte, el Ministerio de Educación, en el informe emitido por la Auditoría Interna, señala que el Ministerio presentó para el año 2019 una subejecución presupuestaria por el orden de 89.719 millones. Imagínense, compañeros, el MEP casi subejecutó en el periodo anterior 90.000 millones. Dinero que se financió grandemente por parte de la deuda y que tenemos que estar pagando los intereses todas y todos los costarricenses. Adicionalmente, se analizaron en términos comparativos otros indicadores referentes al gasto de vengado del año 19, presupuesto autorizado del año 20 y presupuesto propuesto para el 2021, en donde se observan en muchos casos sumas muy elevadas por conceptos de suplencia y tiempo extraordinario, entre otros. Es nuestro deber como legisladores velar y hacer conciencia sobre la necesidad imperante en estos momentos de crisis que está viviendo el país de disminuir los gastos y considerablemente mejorar el manejo de los recursos económicos que se transmiten vía presupuesto a instituciones con altos niveles de subejecución presupuestaria y de inyectar recursos a entidades como por ejemplo el Ministerio de Gobernación en lo que corresponde al desarrollo de las comunidades. En este sentido, yo quisiera hacer referencia a las asociaciones de desarrollo de este país, en donde se le incorpora en el presupuesto nacional 7.449 millones, donde le correspondían 30.552 millones. Por lo tanto, tuvieron que seguir adelante con un faltante de 23.102 millones, siendo estas organizaciones de vital importancia, además de transferir recursos directamente a la amortización de la deuda de títulos valores internos en el corto plazo, como para mitigar en forma parcial y paulatina los efectos del déficit fiscal. En este sentido, quiero reconocer, compañeras y compañeros, el gran aporte que se hizo en este presupuesto de 1.000 millones de colones a estas entidades. Agradecer a las diputadas y a los diputados que tuvieron a bien apoyar esta iniciativa de esta diputada y decirles a las asociaciones de desarrollo que sigan adelante con su trabajo comunal, que sigan adelante con sus proyectos solidarios, que no se cansen de llevar adelante la organización de sus comunidades, que sepan que cada vez que trabajan en eso están haciendo patria, que sepan que cada vez que trabajan y son solidarios están fortaleciendo la democracia de este país. A mis compañeras y compañeros, nuevamente la gratitud por haber permitido que estos 1.000 millones pasaran a manos de las asociaciones de desarrollo, instarlos como siempre a que nos mantengamos unidos en ese fortalecimiento de las instituciones democráticas de este país, de todas las organizaciones que de una u otra manera representen la organización social, porque la organización social es la base de los estados democráticos y la democracia es la característica fundamental para tener paz social, para tener desarrollo y para dar oportunidades a todas las personas que habitan en un territorio nacional. A través de esa democracia, que debe ser no solo política, sino también económica, vamos a tener sectores pudientes, fuertes, sólidos, con un músculo muy deseable, tanto para la inversión nacional como para la inversión extranjera. Y por supuesto, también vamos a tener una clase media boyante que le va a dar estabilidad política y estabilidad financiera al régimen costarricense. Compañeras y compañeros, esta es una oportunidad de oro que tuvimos en este presupuesto de devolver ese dinero a las asociaciones de desarrollo y de, por supuesto, ser diputados y diputadas proactivos en el fortalecimiento de los mejores principios y valores democráticos que han sustentado esta democracia casi bicentenaria. Muchísimas gracias.